Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro inesperado que dejó a todo el mundo del entretenimiento en completo silencio, Handercel hizo una declaración que no solo reabrió un capítulo sentimental que parecía enterrado, sino que también sacudió los cimientos emocionales de millones de personas que todavía creen, esperan y sueñan con una historia que el tiempo jamás logró borrar. Con una sinceridad cruda, marcada por el dolor que atraviesa y por los recuerdos que jamás pudieron ser arrancados de su corazón, la actriz dejó escapar una confesión que retumbó como un trueno en los medios: Ondan bakasilas la eblen mem, jersey ayolursa, vis ebleneceiz. Sus palabras, llenas de nostalgia, intensidad emocional y una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta, encendieron redes sociales al instante, provocando un terremoto de titulares que aún continúa resonando en Turquía y más allá. Lo que más impactó al público fue la claridad con la que la actriz reveló un sentimiento que parecía haberse perdido entre los silencios, los rumores, las heridas y las decisiones apresuradas del pasado. Desde hace meses, Hand se encuentra atravesando uno de los momentos más oscuros y dolorosos de su vida, y sin embargo, fue justamente en esa fragilidad emocional donde emergió esta confesión luminosa y desgarradora, como si hubiera decidido enfrentarse de una vez a la verdad que su corazón se negó a abandonar. Sus palabras no fueron ambiguas ni evasivas, fueron una declaración directa de amor, de lealtad y de un compromiso emocional que jamás desapareció, aunque la vida los haya llevado por caminos separados. El país entero interpretó esta frase como un mensaje profundo, casi íntimo, dedicado a un solo hombre, Kerem Bürsin. La sincronía entre la declaración reciente del actor, "Solo hay una mujer de la que nunca podría renunciar", y los sentimientos revelados ahora por Hand, creó la tormenta perfecta. Millones comenzaron inmediatamente a conectar ambas confesiones como piezas de un rompecabezas sentimental que nunca estuvo realmente roto. La posibilidad de que ambos estuvieran hablando el uno del otro, desde ángulos distintos pero con la misma profundidad emocional, fue suficiente para que las redes sociales explotaran en una avalancha de teorías, vídeos, fotos antiguas, memorias compartidas y mensajes plagados de emoción. Los expertos en entretenimiento aseguraron que esta coincidencia no podía ser casual. Todo parece indicar que, detrás de estas declaraciones públicas, podría estar ocurriendo un reencuentro silencioso, un acercamiento privado entre dos corazones que nunca lograron olvidar. La intensidad emocional de ambos mensajes hizo pensar al público que se trata de algo más grande que simples palabras, podría ser la antesala de un renacimiento sentimental que la prensa intentó enterrar durante años, pero que ahora está volviendo a emerger con más fuerza que nunca. Según fuentes cercanas a la actriz, esta confesión no solo revela sentimientos profundos, sino también un proceso de sanación que Hand está comenzando a transitar. Después de todo el dolor emocional que ha vivido recientemente, la posibilidad de reconstruir un futuro junto a la única persona que consideró su gran amor parece haberse convertido en un faro en medio de la tormenta. Aquellos que la han visto en los últimos días aseguran que sus palabras no fueron impulsivas, sino reflexivas, cargadas de una necesidad profunda de hablar desde el corazón sin filtros ni máscaras, como si finalmente hubiera decidido dejar que la verdad saliera a la luz sin miedo al juicio del mundo entero. Por su parte, la reacción del público fue inmediata y apasionada. Millones comenzaron a especular sobre lo que podría significar ese si todo se arregla, interpretándolo como un indicio claro de que aún existen asuntos sin resolver entre ambos, heridas que necesitan ser sanadas, conversaciones pendientes que nunca se dieron y decisiones que quedaron suspendidas en el aire. La frase dejó al país entero al borde del asiento, imaginando un futuro en el que la historia más mediática de los últimos años podría tener un desenlace completamente distinto al que todos pensaban. Una boda, una reconciliación pública, un nuevo comienzo lleno de madurez emocional y un amor que renace de las cenizas. La industria del entretenimiento no tardó en volcarse sobre el tema, analizando cada detalle, cada gesto, cada movimiento reciente de ambos actores. Los reporteros comenzaron a seguir minuciosamente sus actividades, sus publicaciones, sus viajes, sus apariciones públicas e incluso su silencio, en un intento desesperado por descifrar si detrás de estas declaraciones existe ya un plan real, un compromiso tácito o un acuerdo emocional entre ellos. La posibilidad de una reconciliación se convirtió en la noticia del año, eclipsando todos los demás escándalos mediáticos del momento.
Lo que más conmueve al público es la idea de que, pese a las heridas, pese al tiempo, pese a los caminos divergentes que siguieron en los últimos años, ambos parecen haber conservado un espacio sagrado en sus corazones el uno para el otro. La frase de Hand es una declaración de fidelidad emocional absoluta, un mensaje que deja claro que, en lo más profundo de su alma, nunca consideró realmente la idea de construir un futuro con nadie más. Su Asla Eblen Mem se convirtió en un símbolo nacional, una frase repetida millones de veces como si fuera la frase romántica más poderosa de esta década. Lo único seguro es que esta historia está lejos de haber terminado. Las declaraciones de ambos abrieron una puerta que parecía permanentemente cerrada, pero que ahora vuelve a estar entreabierta, dejando escapar una luz que muchos creían extinguida para siempre. Turquía entera aguarda con respiración contenida, esperando el próximo movimiento, el próximo gesto, la próxima señal que confirme lo que millones desean con todo su corazón, que este amor vuelva a tomar forma, que las heridas sanen, y que la historia que una vez conquistó al mundo pueda finalmente tener el final que siempre mereció. Provocó un efecto dominó que nadie pudo detener. Su declaración, cargada de vulnerabilidad, amor silencioso y un corazón que todavía late por un solo nombre, no solo desató una ola de titulares explosivos, sino que sacó a la superficie una historia que parecía dormida, pero que en realidad nunca había dejado de arder. Mientras el país entero discutía, analizaba y repetía sus palabras como un mantra, la vida emocional de la actriz comenzó a transformarse de una manera silenciosa pero decisiva, empujándola hacia un punto en el que ya no podía seguir ocultando lo que siempre supo, que su corazón había elegido hace mucho tiempo, y que esa elección jamás cambió, ni siquiera en los momentos más oscuros de su vida. Lo que más estremeció a Turquía fue la fuerza emocional detrás de esa frase: jamás me casaría con otro, si todo se arregla, nosotros nos casaremos. No fue un comentario al pasar, ni una nostalgia pasajera, ni una frase improvisada. Era una afirmación construida sobre un amor que sobrevivió al paso del tiempo, a las presiones, a los rumores, a las distancias y a las heridas. Era un mensaje envuelto en dolor pero también en esperanza, pronunciado en un momento en el que la actriz se encuentra reconstruyéndose desde las ruinas de un drama personal devastador. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.